Bueno, y queremos continuar analizando el papel que ha tenido y también que podrá jugar el Tribunal Constitucional en esta arista SQM, y para eso vamos a tomar contacto con el abogado Jorge Correa Sutil, ex miembro además del Tribunal Constitucional. Abogado, muchísimas gracias por este contacto con CNN Chile. Buenas tardes. Matilde, buenas tardes. ¿Cómo está usted? Muy bien, abogado. La primera pregunta, y ya responde un poco a suspicacias que han aparecido después de conocer esta decisión del Tribunal Constitucional. Cuando usted era integrante, ¿tuvo que resolver en menos de 22 horas una solicitud, un requerimiento presentado por alguna entidad? Bueno, claro, este es el procedimiento habitual en el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional tiene por misión, entre otras tareas, la de asegurarse el pleno respeto a los derechos fundamentales. Y cuando hay una actividad penal, y particularmente cuando hay medidas intrusivas, es habitual que los defendidos estimen que están afectadas sus derechos fundamentales. Y el Tribunal Constitucional tiene dos etapas, o tres etapas en esto. La primera es muy formal. Consiste únicamente en ver que la exposición esté clara, de que hayan infracciones constitucionales alegadas y que se lo pida a alguien que es parte en un proceso. Con eso basta para admitir a trámite, y eso es lo que ha hecho el Tribunal Constitucional, a mi juicio, en una resolución ajustada de derecho y que no debiera sorprender a nadie. La próxima semana va a resolver si lo declara admisible o no, y ahí tiene que hacer un examen más de fondo. Tiene que examinar si efectivamente aquí hay fundamento plausible, o sea, si se ve serio este requerimiento, si los preceptos legales efectivamente podrían llegar a vulnerar la Constitución. Y ese examen se va a realizar la próxima semana. Sí, y de acuerdo, abogado, ¿sí?, a su experiencia como ex miembro del Tribunal Constitucional, ¿hay elementos que den la admisibilidad a este requerimiento? Yo creo que la presentación tiene muchas debilidades. Pero habrá que oír los alegatos, lo que diga cada una de las partes, y tendrá que resolver, no yo, sino el Tribunal Constitucional. Pero a mí me parece que hay muchas debilidades en la presentación que ha hecho Contese para poder alegar de que es inadmisible. Porque claro, recordemos que... Pero no para la admisión a trámite que se ha declarado. A mí me parece que la admisión a trámite que se ha declarado es una admisión plenamente ajustada a derecho. Sí, lo que pasa es que esta admisión a trámite, claro, pone en pausa una investigación que tiene sus tiempos y que también tiene plazos determinados para que no prescriban los delitos que se están investigando. Por eso que, claro, puede ser ajustado tener estos requerimientos que el tribunal tiene que ir chequeando, pero también, más allá de resguardar derechos constitucionales, puede ser un tremendo obstáculo a una investigación, ¿no le parece? Está el equilibrio entre esos dos valores, la eficacia de las investigaciones penales, pero también el pleno respeto a las garantías fundamentales. Y esto último es lo que el Tribunal Constitucional debe velar, es su tarea institucional y debe hacerlo. Ahora, ¿qué elemento? No puede eludirlo en virtud de que la investigación puede ser muy importante o que ha generado una gran expectativa. Ahora, abogado, ¿qué elementos a su juicio no se adaptan o no se ajustan estrictamente a la admisibilidad que se va a debatir el próximo 25 de marzo? Me temo, Matilde, que sea largo de explicar. Lo que allí deben examinarse fundamentalmente dos cosas. La seriedad de esta presentación, o sea, si hay fundamento plausible, si hay humo de buen derecho, decían los latinos. O sea, si tiene la seriedad suficiente como para pronosticar una discusión de fondo que pueda ser estrecha. Y en segundo lugar, tiene que quedar muy claro de que son los preceptos legales los que pueden producir un efecto contrario a la Constitución. Y en estos dos aspectos, además de un problema de legitimación, me parece a mí que hay debilidades serias. No voy a entrar en el detalle de esto, ustedes lo van a escuchar en los alegatos, y sobre todo porque no me corresponde a mí resolverlo. Pero claro, sin duda que va a ser una discusión profunda. Y a mí me parece que al menos en la presentación hay varias aristas que si yo fuera Ministerio Público estaría haciendo ver. Abogado, se han filtrado en el día de hoy, ya ayer por la tarde, de que el Tribunal Constitucional habría recibido presiones para actuar con celeridad. Usted, mientras fue miembro del Tribunal Constitucional, ¿recibía presiones del tribunal y cómo se manejaban esas presiones? Me imagino que la respuesta es sí, por la importancia de las materias que lleva, ¿no? Las presiones son habitualmente de opinión pública. Y los ministros del Tribunal Constitucional debieran ser seleccionados entre personas con el suficiente carácter para poder resistirlas.
Ahora, también se pone en duda... Y con la suficiente independencia, ¿no? Ya, ahí entramos con varios elementos en este tema, porque primero, se habla de que habría habido mails y llamados telefónicos desde el Palacio de la Moneda. ¿Era habitual en su época recibir ese tipo de llamadas? No, no era habitual. ¿Y por usted? Lo menos yo. Ahora, yo tenía una cierta fama de ser bastante duro y de tratar bastante mal los llamados telefónicos, así que es posible que ese sea el motivo, pero no recibí. ¿Y usted tiene algún antecedente de que en este caso sí habrían obrado este tipo de maniobras, entre comillas? Ninguno. Y usted decía, claro, esto depende del carácter de cada uno de los miembros del Tribunal Constitucional y de la independencia de cada uno. Pero si uno ve cómo son nombrados, también hay un manto de dudas sobre la independencia y, bueno, del carácter vamos a ver, claro, las características personales de cada uno. Pero ¿le parece la forma en que se está nombrando a los miembros del Tribunal Constitucional? Hay algunos que no son constitucionalistas. El sistema son 3 miembros designados por la Corte Suprema. Esta los designa en audiencias públicas donde entrevista a los candidatos y donde recibe antecedentes de terceros respecto de ellos. 4 designaciones corresponden al Senado, 2 a proposición de la Cámara de Diputados, y el Senado se ha caracterizado por ratificaciones muy rápidas, sin audiencias públicas suficientes, lo que a mí me parece extraordinariamente criticable, más allá del mérito o de los problemas que tenga un candidato u otro. Los otros 3 miembros son designados por el presidente de la República y es su privilegio nombrarlos sin control alguno. Bueno, en esta dinámica, para que la gente se vaya acostumbrando y vaya sabiendo quiénes son estos nombres, lo invito, abogado, usted no lo va a poder ver, pero el resto de nuestros televidentes sí. ¿Quiénes son los miembros de este Tribunal Constitucional? Lo pasamos a revisar rápidamente aquí en la siguiente gráfica. Bueno, ahí está Carlos Carmona Santander, que lo preside Iván Aróstica, María Luisa Bram, Domingo Hernández, Marisol Peña, Francisco Fernández, Gonzalo García, Juan José Romero, Cristian Letelier, Nelson Pozo, quienes son los que integran este tribunal, que va a tener entonces el próximo 25 que empezar a ver el fondo de este requerimiento que se le ha planteado. Estamos conversando con el abogado y ex miembro del Tribunal Constitucional, Jorge Correa Sutil. Veíamos varios nombres que políticamente podríamos atribuirlos a un sector u a otro. Siendo esta una materia que tiene características judiciales, políticas, económicas, ¿a usted le parece que es un tribunal independiente? No voy a emitir opinión alguna respecto de los integrantes del tribunal. Le puedo dar opinión respecto del procedimiento de su nombramiento, pero no respecto de ellos. Claro, pero usted hablaba que el procedimiento de este nombramiento no era lo suficientemente transparente, por lo menos lo que ocurre en el Senado. De este y de los anteriores. Yo tengo críticas respecto a la manera en que el Senado ha estado ejerciendo sus funciones. ¿Cómo debería hacerse? Debería hacerse, yo creo que está bien que el Senado nombre integrantes, pero debería hacerse al modo que lo hace la Corte Suprema, con audiencias públicas, con largas discusiones, recibiendo antecedentes que las organizaciones sociales puedan dar respecto de los candidatos. Abogado, y seguimos hablando de materia más técnica, pero ayer hubo una especie de carrera contra el tiempo entre el Tribunal Constitucional y el Ministerio Público. La ganó el Tribunal Constitucional porque finalmente, claro, aceptaron la tramitación de este recurso, pero hoy el Ministerio Público aparece dando, tal vez yéndose por el lado y pidiéndole al Servicio de Impuestos Internos que entregue el material que recibió. ¿Qué le parece esta medida del Ministerio Público y si se ajusta absolutamente a derecho, qué es lo que puede hacer? Se va por un lado, pero no toma una tangente. Lo que el Tribunal Constitucional prohibió hasta el miércoles de la próxima semana es hacer medidas intrusivas, o sea, entrar, allanar, embargar. Y lo que el Ministerio Público ha hecho es pedir los antecedentes al Servicio de Impuestos Internos. Por lo tanto, no ha excedido, no ha infringido la prohibición que el Tribunal Constitucional le señaló. Otra cosa es que intente hacer medidas intrusivas. Eso es lo que está prohibido y por lo tanto lo que ha pedido no tiene nada de medida intrusiva. Claro, el Servicio de Impuestos Internos dice que va a colaborar. Sí, dígame, abogado. Sí.
más allá de los vericuetos legales, que son muchos y complejos, a mí me parece que es bueno y es sano que los antecedentes vayan quedando y que la investigación quede radicada por denuncia del Servicio de Impuestos Internos en la Fiscalía, porque me parece que esto ha excedido con largueza un problema puramente tributario, un problema de recaudación de impuestos. Lo que está en juego aquí es una sospecha de actos de corrupción, de otro tipo de delitos, y por lo tanto el Servicio de Impuestos Internos, que tiene una tarea solo de recaudar impuestos, no debiera poner el estándar muy alto para permitir hacer una denuncia y permitir en definitiva que el Ministerio Público investigue. De otra manera va a quedar una suspicacia sobre la actuación de impuestos internos que yo creo que sería muy negativa para su prestigio de la institución y de sus actuales autoridades. ¿Y a qué atribuye este actuar de impuestos internos hasta ahora? Mire, ellos han dicho de que están estudiando serenamente los documentos, que son documentos muy complejos y son los que corresponden, pero a mí me parece que sus explicaciones no son suficientes. Primero porque dijo que había recibido ya todos los antecedentes de SQM y que llevaba un mes investigándolo, y ahora resulta que SQM se los envía voluntariamente, o sea, no los habían pedido todos, o SQM envió antecedentes que ya tenía, pero ahí hay una contradicción. Luego el Servicio de Impuestos Internos ha dicho que para denunciar se requiere que los delitos sean reiterados y particularmente graves, lo que no está en la ley. Y por lo tanto el Servicio de Impuestos Internos me parece que ha dado malas explicaciones, se ha retractado respecto de sus decisiones de entregar, de no entregar, de pedir que se investigue varios años y luego pedir que se investigue solo un mes. Me parece que el Servicio de Impuestos Internos ha estado errático en esta materia. Ahora, distinto es sospechar que a partir de esas actuaciones erráticas el Servicio de Impuestos Internos esté tratando de tapar. Yo no tengo antecedentes para decir aquello, lo han dicho Evelyn Matei, lo dijo Patricio Navia. Yo creo que son acusaciones bastante aventuradas. Yo por lo menos no tengo ningún antecedente para sospecharlo, pero sí me parece que el Servicio de Impuestos Internos ha dado malas explicaciones y me parece que el Servicio de Impuestos Internos debe luego permitir que la Fiscalía investigue esto sobre la base de una denuncia, si es que hay atisbos de que esto podría ser delictual, porque, insisto, en el fondo de esta situación hay delitos que no solo tienen la lista tributaria, sino que dicen relación con la corrupción, particularmente entre el dinero y la política en el país. Exactamente. Y por lo tanto exceden con mucho la competencia de impuestos internos. Claro, se está hablando de apropiación indebida, de cohecho, entre varias otras figuras legales. Ahora, abogado, ¿qué podríamos pensar para ir terminando también de que efectivamente SQM entregó los antecedentes que valen al Servicio de Impuestos Internos y que eso va a ser lo que entregue a la Fiscalía y no le entregó una parte tal vez mínima de lo que era requerido entre el periodo 2009-2014? No lo sé, no tengo los antecedentes en mi mano, por desgracia, quisiera tenerlos, pero no los tengo, entonces no puedo opinar si son suficientes, insuficientes, parciales, completos. Eso tienen que decirlos aquellos que los recibieron y sus palabras serán recordadas, por lo tanto van a tener que dar cuenta de sus dichos porque a la larga estos antecedentes se van a hacer públicos. Por lo tanto, lo que hoy día se diga, las demoras que han habido, las justificaciones que se han dado, me parece que juegan todas en favor o en contra del prestigio de las instituciones y por lo tanto hay que ser particularmente cuidadoso en estos hechos, sobre los cuales el país entero tiene puestos sus ojos. Sí, abogado, y como última pregunta, usted no solamente fue ex miembro del Tribunal Constitucional, sino que también fue ex ministro de Gobiernos de la Concertación. ¿Qué le parece el clima político que se está viviendo ahora de descrédito frente a lo que ha pasado y que golpea a toda la clase política? ¿Cómo se sale de aquello? ¿Con las comisiones que se han creado o hay otra fórmula? Fui subsecretario nomás. A mí me tiene muy optimista el clima que se ha creado. Yo creo que los países no se corrompen por el hecho de que existan delitos. Yo creo que los países se corrompen cuando esos delitos no son investigados. Lo que vemos en esta situación es la investigación de ilícitos y por eso que me parece que está justificada la tremenda atención pública que hay sobre la actuación de impuestos internos, porque lo que está en juego es si va a haber capacidad en el Estado de investigar y sancionar estas situaciones. Y en la medida que se investiguen y se sancionen, yo creo que el país puede confiar, sobre todo porque había una reacción pública de mucho interés y de mucha atención y de mucha condena. Yo creo que eso muestra una sociedad extraordinariamente sana. Como usted dice, esto aumenta el descrédito de las instituciones, pero yo creo que las instituciones pueden recuperarse
y que la democracia funciona sobre una cuota razonable de desconfianza respecto de las instituciones, porque la gente actúa mal, todos actuamos mal, y por lo tanto me parece a mí que la existencia de atención pública, la existencia de sanciones y la existencia de organismos que se encarguen de aplicarlas es lo central para que no tengamos corrupción, que es el ocultamiento de estos hechos, que es la impunidad de estos hechos. Eso es lo que me parecería grave. Y por lo tanto yo veo todo esto con preocupación. No es un clima fácil, pero con mucho optimismo también. Creo que a la larga podemos salir muy fortalecidos si las instituciones funcionan, como decía el presidente Lagos. Muy bien, abogado Jorge Correa Sutil, muchísimas gracias por su tiempo con CNN Chile, por toda esta explicación que muchas veces resulta bastante técnica, pero nos ha resultado muy útil también en la conversación con usted para aclarar ciertos puntos y ir despejando varios mitos que se van urdiendo en torno a este proceso que ya lleva varios meses, varias semanas, nos ha ocupado parte del verano. Muchísimas gracias, que esté muy bien. A usted, Matilde, muchas gracias, hasta luego.